Capítulo 286. Joseph se frotó las orejas y dejó el borrador del acuerdo comercial Francia-Austria, frunciendo el ceño mientras miraba hacia los enormes ventanales franceses. Las ventanas estaban bien cerradas, pero aún así no podían bloquear los vítores tipo tsunami que venían de la plaza del Palacio de Versalles. Entonces recordó que hoy era el último día del concurso Estrella de Francia y meneó la cabeza mientras se levantaba, dándose cuenta de que si quería trabajar, tendría que ir al Palacio de las Tullerías. Eman se apresuró, hizo una reverencia y dijo: Su Alteza, la gente de la Reina María ha venido a instarla, la competencia está a punto de comenzar. Joseph asintió y se estiró, permitiendo que sus sirvientes lo ayudaran a cambiarse de ropa antes de apresurarse hacia la plaza. Después de todo, no había nada más que hacer, así que bien podría ir a acompañar a su madre en el concurso. A ella le gustaban especialmente esos eventos. Al salir de la entrada principal del Palacio de Versalles, escuchó las voces ruidosas en el patio de mármol. No, tienes que agregar más emoción. Especialmente la parte sobre la muerte de tu padre. En aquella época, para que yo pudiera seguir bailando, mi padre tenía que trabajar en 5 empleos al día, estar ocupado hasta la medianoche antes de poder dormir, y luego levantarse de nuevo a las 5 de la mañana para ir al taller. Aunque no tengo mano derecha, ni familia, y casi ningún amigo, aún tengo mi voz, y cantarlo es todo para mí. De verdad. Ese día escuché la voz de Dios, así que me levanté, volví con valentía a la ronda clasificatoria y por fin lo logré. Gracias a Dios. Joseph sonrió y negó con la cabeza, sabiendo que estos eran los concursantes y que el patio de mármol estaba siendo utilizado actualmente como su área de preparación. Para maximizar el impacto de las historias de la competencia, había solicitado específicamente a todos los concursantes que compartieran una parte de su historia antes de la competencia, cuanto más conmovedora, mejor. Lo que no había previsto era la extraordinaria perspicacia de los franceses del siglo XVIII. Después de unas cuantas rondas, todos se dieron cuenta de la importancia de las historias previas a la competencia. Cuando dos concursantes tenían habilidades similares para cantar y bailar, era el grado de emoción de sus historias lo que determinaba al ganador. Incluso una historia lo suficientemente desgarradora era más crucial que el talento real. En consecuencia, las historias de los concursantes se volvieron cada vez más espectaculares y se rumoreaba que los dramaturgos habían comenzado a especializarse en escribir historias previas a la competencia para ganar dinero. Y esto había aumentado enormemente el calor de la competencia, que ahora no solo era una sensación en toda Francia, sino que era el centro de atención de prácticamente toda Europa. El comité organizador de la Estrella de Francia incluso había recopilado las historias de estos concursantes en folletos para la venta. La versión de las rondas clasificatorias ya estaba en su tercer número y se vendió sorprendentemente bien. Las gradas de madera construidas provisionalmente rodeaban en círculo el gran escenario situado en el centro de la plaza del Palacio de Versalles. Según el diseño, había más de 5.000 asientos, pero en ese momento cada puesto estaba abarrotado de 2 personas, mientras que una gran parte del público permanecía de pie en el exterior, estirando el cuello hacia el escenario. Para poder acoger el concurso Estrella de Francia, el Ayuntamiento de París había pedido expresamente que todos los talleres y tiendas concedieran a sus empleados al menos un día libre durante los 3 días de la final, lo que aumentó considerablemente el número de espectadores. Joseph, por un camino abierto por los guardias entre la multitud, llegó a la zona VIP de las gradas de los espectadores. La gente que se encontraba a su paso, al darse cuenta de que se trataba del príncipe heredero, le hizo una reverencia respetuosa. Joseph se sentó junto a la Reina María y conversó tranquilamente sobre el estado de la competencia. No pudo evitar recordar la última vez que vio el duelo de esgrima con Clementine en el cumpleaños de Luis XVI. Parecía que una ocasión como esa solo tenía un ambiente apropiado con una niña charlando a su lado. Sin embargo, el regreso de su primo a Austria también había sido un alivio para él. Tenía un miedo sincero de que la Reina María lo emparejara a la fuerza con el pergamino de emparejamiento, lo que lo llevaría a un matrimonio incestuoso. Como alguien familiarizado con la genética moderna, eso sería un desastre absoluto en su vida. Un fuerte estallido de trompetas se resonó, acompañado de tambores y el sonido de un clavicémbalo, mientras Leonardo Willem DiCaprio, hermana de Luis XVI y la condesa de Provenza, llegó al centro del escenario para anunciar el inicio oficial de la final de la Estrella de Francia.
Luego, el presentador contó los giros y vueltas de las rondas clasificatorias, animando a los concursantes a dar lo mejor de sí. Los stands estaban repletos de cientos de periodistas internacionales que anotaban frenéticamente el progreso de la competencia en sus cuadernos. El concurso era ahora el foco de atención del público. El periódico que publicara sus artículos más rápidos sería el que obtendría mayores ventas. Los franceses que acudieron a ver la competición estaban tan emocionados que no podían dejar de vitorear o se conmovían hasta las lágrimas ante los artistas, sumergiéndose por completo en una fiesta de carnaval. Todas las dificultades y la tristeza de los días ordinarios fueron olvidadas en ese momento, completamente borradas. De hecho, desde que comenzaron las preliminares hace 2 meses, sus vidas han estado llenas de diversos artistas y canciones y bailes muy aclamados. Se podría decir que, durante ese periodo, el pueblo francés era el grupo más feliz de toda Europa. Ahora, a menos que estuvieran al borde de la inanición, incluso si alguien los incitara a la rebelión, simplemente no les importaría. Joseph miró a los jóvenes artistas cantando y bailando en el escenario y luego miró a las decenas de miles de ciudadanos a su alrededor que estaban intoxicados de alegría, y no pudo evitar asentir para sí mismo. Las rutinas de entretenimiento del futuro seguro que funcionan bien. Inmediatamente pensó que, una vez terminada la Estrella de Francia, tal vez deberían continuar con un festival deportivo nacional o incluso europeo. Sí, promover los deportes populares entre la gente común no solo les permitiría hacer ejercicio, sino que también les proporcionaría una salida para expresar sus emociones. Incluso podría estimular la economía. Inmediatamente repasó los deportes de la época. Equitación, esgrima, tenis, golf. Todos parecían ser deportes nobles, y quizá solo el cricket era algo que podía promoverse entre la gente común. Suspiró. Bueno, parecía que él mismo tendría que inventar el fútbol. Sin embargo, para la gente de esa época, un balón de fútbol hecho con costuras de piel de vaca todavía no era algo que el hombre común pudiera permitirse. Joseph planeó en su mente que el tesoro gastara algo de dinero para comprar balones de fútbol públicos para cada parroquia para uso de todos. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. En ese caso, tal vez podría ver su amada Copa del Mundo tan pronto como en el siglo XVIII. ¿Y qué decir de la posibilidad de una pronta aparición de la Liga Francesa de Fútbol? La idea de formar su propio equipo profesional le resultaba incluso un poco emocionante, el equipo del príncipe heredero de París. Solo pensarlo le emocionaba un poco. Junto con la ceremonia de evaluación y entrega de premios del Premio Louis que ya estaba prevista en la agenda, y la próxima Semana de la Moda de París, entre otros eventos, Francia tuvo una serie de grandes festividades casi sin interrupción durante todo el año. De repente, Joseph se dio una palmada en el muslo. En ese caso, los precios de las propiedades en París volverían a subir y él tendría que organizar rápidamente nuevos proyectos inmobiliarios. Sería perfecto combinarlos con el proyecto de integración París-Palacio de Versalles y desarrollar el terreno baldío que había entre ellos. Se podía ganar dinero. 3 días después. La competición estrella de Francia llegó a su fin y Henri Antona, un plebeyo de Bretaña, finalmente ganó el campeonato. El segundo puesto lo ocupó un comerciante de París y el tercer puesto lo ocupó un pequeño oficinista de Burdeos. No era que los plebeyos fueran excepcionalmente fuertes, sino más bien que la mayoría de los nobles se negaban altivamente a competir junto a los plebeyos y, por lo tanto, no se alistaban. Sin embargo, cuando los nobles del Palacio de Versalles vieron que la condesa de Provenza le entregaba a Tona el trofeo y 30.000 libras en premios en metálico en medio de miles de vítores, y que después se unía a la orquesta de la corte, todos se arrepintieron profundamente y decidieron en silencio participar en la Estrella de Francia del año siguiente. ¿Qué valía el rostro de la nobleza comparado con 30.000 libras? Capítulo 287. Palacio de Versalles, ala este, sala de conferencias. La reina María, sentada a la cabeza de la mesa de conferencias, estaba evidentemente de buen humor. Parte de su relajación se debía a los concursos de canto y baile de los últimos días, pero la razón más importante era el informe del ministro de Asuntos Exteriores de ayer, que sugería que el gobierno británico había accedido a arrestar a Juana y enviarla de vuelta a Francia. Por fin no tendría que oír hablar de ese estafador escribiendo más noticias repugnantes sobre la familia real francesa. La reunión del gabinete aún no había comenzado oficialmente, y ella se dirigió primero al príncipe heredero. Joseph, ¿has oído lo que está pasando en España?
Joseph adoptó apresuradamente una expresión triste. Que su majestad, el viejo rey, descanse en paz en el cielo. Sí, el rey Carlos III de España había fallecido no hacía mucho tiempo. La reina María hizo la señal de la cruz sobre su pecho y suspiró. Que Dios tenga misericordia de él. Por cierto, deberías hacer pronto un viaje a Madrid para felicitar a su majestad Carlos IV en nombre mío y de tu padre por su coronación. Carlos IV era el príncipe heredero que había sido engañado por su esposa. Joseph lo había ayudado en una ocasión a lidiar con la adúltera, por lo que compartían una historia. Además, tanto la familia real española como la francesa pertenecían al linaje de los Borbones, por lo que era razonable y apropiado felicitar formalmente al nuevo rey por su ascenso al trono. Joseph asintió. Sí, mamá. Partiré mañana. En realidad, ya había planeado cuándo visitar España. No solo España, sino que tenía la intención de visitar todas las grandes potencias de Europa. Como la industria francesa se desarrollaba rápidamente, era necesario sentar las bases con antelación, firmando acuerdos comerciales con diversos países para allanar el camino a los productos industriales franceses. A continuación, la reina María le hizo un gesto al arzobispo Brienne. Por favor, comience. Sí, Su Majestad, este último se inclinó respetuosamente y luego miró hacia los ministros del gabinete en la mesa de conferencias, como Su Majestad la Reina acaba de mencionar, con la coronación de Su Majestad Carlos IV, necesitamos preparar una misión diplomática para acompañar al príncipe heredero en su visita a España. Al mismo tiempo, algunas políticas respecto a España también necesitan ser ajustadas de antemano. Francia y España eran familias reales estrechamente relacionadas y los intereses de ambos países estaban relativamente alineados, casi en un estado de semialianza. En general, las políticas continuarían las de Carlos III, por lo que las discusiones sobre este tema concluyeron rápidamente. Luego, el arzobispo Brienne habló nuevamente. A continuación, debemos discutir la situación con el Imperio Otomano. Creo que todo el mundo sabe que Hamid I falleció a principios de este mes. Previamente había designado a su sobrino, Salem III, como nuevo sultán otomano. Durante la ascensión de Salem III, el Imperio Otomano debería atravesar un período de inestabilidad. El duque de Broglie, ministro de guerra, intervino inmediatamente. Podríamos aprovechar esta oportunidad para encontrar a los descendientes de Ali I de Trípoli y enviar tropas para apoyarlo en la recuperación de Trípoli. Ali I fue el pachá de la dinastía Karamanli, recientemente derrocado por el oficial otomano Ben Gerir en un golpe de estado. Al oír esto, varios ministros del gabinete asintieron en señal de acuerdo. Túnez fue, en cierto modo, arrebatado de las manos otomanas, y la actual Trípoli, bajo control otomano, siempre representó una seria amenaza para Túnez. Por esta razón, Francia tenía que mantener una importante presencia militar en Túnez. En lugar de desgastarse a esa manera, sería mejor resolver este problema directamente, mientras la situación interna otomana era inestable. Joseph inmediatamente expresó su oposición. Me temo que esa podría no ser la mejor estrategia. La reina María estaba a punto de preguntarle a su hijo cuál era su razonamiento, pero notó que los ministros, que habían apoyado con entusiasmo la acción militar, se habían quedado en silencio, como si no hubieran mencionado el asunto en absoluto. Ella miró a Joseph con sorpresa. Ah, ¿puedes explicar por qué? Sí, Majestad, dijo Joseph, detrás de Trípoli se esconde la sombra de los británicos, y sin duda esperan vernos enredados en el caos que reina allí. Y si los otomanos pueden reforzar sus tropas con la ayuda de la Armada británica, nos resultará difícil detenerlos. Esto podría conducir fácilmente a una guerra prolongada. Lo más importante es que, incluso si expulsamos a los otomanos, no podremos ocupar Trípoli. Los países europeos desconfiarían de nuestra presencia en el Mediterráneo. La reina María frunció el ceño. Pero si perdemos esta oportunidad, los otomanos podrían establecer una posición firme en Trípoli. No se preocupen, ya he tomado las medidas necesarias. Los otomanos están aún más lejos de Trípoli que nosotros y, sin el apoyo británico, pronto se retirarán de allí. Joseph miró al duque de Broglie y le dijo, mantener una legión en Túnez durante un corto período de tiempo cuesta mucho menos que librar una guerra. Sí, es cierto, Su Alteza. La reina María todavía estaba algo indecisa. ¿De qué arreglos estás hablando? Joseph ofreció una leve sonrisa. Te presentaré un informe más tarde. El asunto de los otomanos quedó, pues, aparcado por el momento.
El arzobispo Brienne presentó entonces las propuestas del ministro de Industria Mirabeau sobre la abolición de los aranceles entre regiones de Francia, así como la reforma del sistema de recaudación de impuestos. Por supuesto, ambos asuntos fueron orquestados por el propio Joseph. Ahora, con decenas de millones de libras aseguradas por el duque de Orleans en la reserva del Banco de Francia, había confianza en emprender estas reformas. Y la nobleza capitalista, representada por Mirabeau, naturalmente acogió esto con gran satisfacción. La abolición de los aranceles interregionales facilitaría el flujo de mercancías, ampliando efectivamente el mercado. En el desarrollo de la industria, el mercado es el más importante de los tres elementos clave: capital, tecnología y mercado. Incluso se puede decir que con el mercado pueden surgir los otros dos. En cuanto al sistema de recaudadores de impuestos, era un problema crónico en las finanzas francesas, que se tragaba una gran parte de los ingresos fiscales cada año. Sin embargo, cuando Monseñor Brienne presentó estas dos propuestas de reforma, aparte de Mirabeau y Bailly, los demás ministros mostraron más en contra que a favor. Ante esto Joseph no se sorprendió, después de todo, se trataba de reformas de gran alcance. Los impuestos locales no solo afectaban a las finanzas de los gobiernos provinciales, sino que también estaban relacionados con el desarrollo de la artesanía local. Antes, si la artesanía de una región era más débil, se podía protegerla con aranceles. Pero una vez que se abolieran los aranceles, habría que competir con toda Francia. La mayoría de los talleres con niveles de producción más bajos tendrían que declararse en quiebra, lo que provocaría una ola de desempleo. Y el problema con los recaudadores de impuestos era aún mayor. Los departamentos fiscales del gobierno eran incompetentes y la corrupción estaba descontrolada. Si la recaudación de impuestos se les entregara directamente, el gobierno francés iría a la quiebra el año siguiente. Los impuestos recaudados podrían incluso reducirse a la mitad. Así que cuando Joseph le dio instrucciones a Mirabeau para que planteara estos asuntos, fue solo para crear conciencia pública y dejar que todos los sectores de la sociedad conocieran estos temas con antelación para que pudieran hacer preparativos. Como era de esperar, después de más de una hora de debate, la reina María anunció a regañadientes que estas dos propuestas quedarían de lado por el momento. El arzobispo Brienne también exhaló un suspiro de alivio, antes de pasar al último asunto. Recientemente, ha habido una grave revuelta en los Países Bajos del Sur. Los alborotadores han rodeado el palacio del gobernador y han expulsado a los funcionarios austríacos de Brabante. Viena aún no ha respondido, pero debemos hacer algunos preparativos con antelación. La razón por la que dejó este asunto para el final fue simplemente porque lo consideró de poca importancia. Los levantamientos eran sucesos comunes en Europa en esa época, y Francia misma acababa de sufrir uno. Capítulo 288. Al oír esto, la reina María se dirigió inmediatamente al arzobispo Brienne. Mi hermano está actualmente enfermo y estos acontecimientos se están produciendo en el sur de los Países Bajos. Creo que deberíamos ayudarlo a hacer frente a la rebelión. Juntó las manos en actitud reflexiva. Los holandeses deberían tener una influencia significativa en el sur de los Países Bajos, y hemos apoyado al Partido Patriota holandés todo el tiempo. Es hora de que ellos nos correspondan. El arzobispo Brienne asintió inmediatamente. Por supuesto, Su Majestad, pero, de hecho, creo que Su Majestad Joseph II podría reprimir fácilmente a los pocos miles de alborotadores en Brabante. Joseph recordó la información sobre el levantamiento de Brabante, pero frunció el ceño. Esta no era una rebelión que Austria pudiera resolver fácilmente. En la historia, Inglaterra, Prusia y los Países Bajos intervinieron rápidamente en este caos y, más tarde, la parte oriental de los Países Bajos meridionales, Lieja, también estalló en rebelión. El ejército rebelde de los Países Bajos meridionales contaba con más de 20.000 hombres y, junto con las fuerzas de intervención de Prusia y los importantes fondos proporcionados por los Países Bajos, su capacidad de combate era formidable. La realidad fue que el ejército austríaco, enviado para sofocar la rebelión, encontró una feroz resistencia al entrar en los Países Bajos del Sur y casi fue aniquilado por las fuerzas aliadas prusiano-holandesas. El comandante austríaco no tuvo más remedio que retirarse a Luxemburgo para establecer defensas y solicitar urgentemente refuerzos a Viena. En ese momento, Joseph II acababa de fallecer, y el recién ascendido Leopoldo II, al ver la situación desfavorable, tuvo que revocar las medidas reformistas de su hermano Joseph II para estabilizar la situación con los Países Bajos del Sur y a nivel interno.
Posteriormente, Leopoldo II también concedió considerables beneficios a los húngaros bajo su gobierno, incluida la retirada total de las medidas de reforma allí, asegurando en última instancia el apoyo de la nobleza húngara. En poco tiempo, Austria había reunido casi toda su fuerza militar procedente de Hungría, Bohemia, Moravia y Galicia, un gran ejército de 180.000 hombres, junto con las fuerzas de más de 10.000 del duque de Baviera, y marcharon majestuosamente hacia los Países Bajos del Sur. Del lado prusiano, el rey Guillermo II entregó más de 100.000 tropas prusianas al duque de Brunswick y reunió a Sajonia, Maguncia, Hesse y otros estados para formar una fuerza aliada de 150.000 hombres, decidida a intervenir en la situación en los Países Bajos del Sur. Guillermo II llegó a exigir que la recién aliada Polonia enviara tropas para reforzar los Países Bajos meridionales. El príncipe Poniatowski preparó 30.000 soldados, pero, como no quería ofender a Austria, dudó y no los envió. Aún así, el número del ejército insurgente de los Países Bajos del Sur combinado con las fuerzas aliadas prusianas no era inferior al ejército austríaco. A finales de 1790, estallaron batallas feroces a gran escala entre ambos bandos, y los países europeos de la época creyeron que esto sería el comienzo de otra guerra de los 7 años. Sin embargo, justo cuando la guerra se estaba intensificando, las facciones conservadora y liberal dentro del ejército insurgente del sur de los Países Bajos comenzaron a tener luchas internas. Finalmente, el liberal Van der Noot logró tomar el poder y el conservador Oenke huyó al extranjero, sumiendo al ejército insurgente en el caos. El ejército austríaco aprovechó esta oportunidad para lanzar un ataque, tomando rápidamente ciudades clave como Lieja y Bruselas, y el ejército prusiano en un momento dado se retiró al territorio de los Países Bajos. Justo cuando Guillermo II se preparaba para reunir más tropas para un contraataque, la gran agitación en Francia se intensificó, atrayendo la atención tanto de Prusia como de Austria. Luego vino la decapitación de Luis XVI y los dos países suspendieron inmediatamente las hostilidades, emitieron la declaración de Pillnitz y formaron la primera alianza antifrancesa. Y las fuerzas de ambos partidos en el frente del sur de los Países Bajos se unieron para convertirse en la potencia que intervino en Francia. Se podría decir que Luis XVI utilizó desinteresadamente su propia cabeza para disipar lo que podría haberse convertido en la Segunda Guerra de los 7 años. Los dedos de Joseph golpeaban suavemente el apoyabrazos de su silla. Ahora que había logrado reprimir la gran agitación en Francia, era probable que el conflicto suscitado por el levantamiento de Brabante continuara expandiéndose. En esta gran guerra, ¿cómo podría Francia minimizar sus gastos y maximizar sus intereses? En la cabecera de la mesa de conferencias, la reina María dijo con tono firme: sería bueno darle un respiro a mi pobre hermano. Saludar a los holandeses no supondrá ninguna pérdida para nosotros y nos ganaría la gratitud de Austria. Hagámoslo. Joseph meneó la cabeza en secreto, señalando que la principal preocupación de Austria en ese momento estaba en Prusia, pero eso no significaba que tuvieran una amistad profunda con Francia. Por el contrario, Austria quería convertirse en el amo del continente europeo y Francia era el mayor obstáculo, a quien siempre consideraron su mayor enemigo hipotético. El rápido surgimiento de la alianza antifrancesa en la historia solo tuvo como objetivo aparente vengar a Luis XVI y a su esposa. La razón principal fue que Austria, Prusia e Inglaterra querían aprovechar el caos y la debilidad de Francia durante la revolución para resolver el problema de Francia, una espina en su costado, de una vez por todas. Si no hubiera sido por la aparición posterior de Napoleón, Francia en el siglo XIX podría muy bien haber sido golpeada hasta quedar hecha papilla por las fuerzas aliadas antifrancesas e incluso dividida en un montón de pequeños estados. No importa que mi madre fuera una princesa austríaca. Eso no significa nada. Austria no dudaría en actuar cuando quisiera. En cuanto a la familia, todas las familias reales europeas están emparentadas entre sí, pero cada vez que los intereses chocaban en los últimos siglos, podían pelearse instantáneamente como perros. Así que entre las naciones no hay necesidad de hablar de sentimientos. Solo hay intereses. Solo convirtiendo a Francia en una nación excepcionalmente fuerte podremos lograr una verdadera seguridad entre las naciones poderosas del continente europeo. Joseph recordó rápidamente las trayectorias históricas de Austria, Prusia y otros países, y gradualmente fue esbozando un marco general para beneficiar a Francia aprovechando el levantamiento de Brabante. Miró a la reina María y dijo: Su Majestad, realmente deberíamos ayudar a Austria.
Vio la sonrisa de la reina y continuó inmediatamente. Pero quizá también podamos aprovechar esta oportunidad para recuperar la región valona, que como sabéis es muy importante para Francia. La región valona es una gran parte de los Países Bajos del Sur donde casi todo el mundo habla francés y está naturalmente muy cerca de Francia. Y lo más importante es que tiene una de las minas de carbón más grandes de Europa. El carbón es el elemento vital de la revolución industrial, y es aún más valioso para Francia, que naturalmente carece de carbón. La región del Sarre, que comprende Alsacia y Lorena, puede suministrar a Francia la cantidad mínima de carbón que necesita, pero sus reservas son insuficientes para despegar durante la revolución industrial. Esta es también una razón crucial por la que Francia, desesperada como estaba, no pudo superar a Gran Bretaña y Alemania durante la primera revolución industrial. Se podría decir que la obtención de carbón de la región valona y de hierro de Luxemburgo sentaría las bases para el despegue de la revolución industrial francesa. Por supuesto, el actual interés de Francia por la región valona se debe principalmente a su población francófona de más de 1,5 millones de personas y a su proximidad al río Rin. La reina María se quedó en silencio al oír estas palabras. No esperaba que su hijo le señalara los intereses de Francia con tanta calma, mientras que hacía un momento ella solo había pensado en ayudar a su hermano enfermo. Ella asintió levemente, afirmando los puntos del príncipe heredero. Aunque era hermana de Joseph II, era ante todo la reina de Francia, y para ella, los intereses de Francia debían estar primero. Capítulo 289. Joseph inmediatamente reveló una sonrisa radiante. Madre, deseo visitar personalmente Viena. Aún no he podido visitar a mi tío en persona desde que está enfermo. Oh, haré todo lo posible para ayudar al tío a resolver los problemas en Brabante y restaurar la paz que se merece. Al mismo tiempo, hay muchos asuntos que mi tío y yo podemos discutir. La reina María asintió inmediatamente con alivio. Eso sería maravilloso. Querida, siempre he querido visitar a mi hermano, pero Francia no puede prescindir de mí. Ahora puedes ir en mi lugar a ver a Benji. Oh, debo prepararle algunos regalos. Poco después de concluir la reunión del gabinete, Joseph regresó rápidamente a su dormitorio, donde primero ordenó a Eman que llamara al conde Saigul, el asistente del ministro de Asuntos Exteriores, y le ordenó a este último que escribiera una carta al embajador de Estados Unidos en Polonia a título privado. Una vez que el conde Saigul hubo preparado su pluma y papel, Joseph dijo: el contenido principal de la carta debería ser una advertencia al príncipe Poniatowski para que nunca envíe tropas en apoyo de Prusia, ya que eso ofendería a Austria, el único de los tres grandes países vecinos de Polonia que simpatiza un poco con ellos. Polonia debería aprovechar el conflicto entre Rusia y Suecia, y los problemas en los Países Bajos meridionales entre Prusia y Austria, para resolver rápidamente la cuestión del liberum veto en el Congreso y entrenar a tantas tropas como sea posible. Debido a las acciones de Francia en el norte de África, el Imperio Otomano se rindió antes de lo previsto, lo que le dio a Rusia más recursos para enfrentarse a Suecia. Si las cosas salen como se espera, la guerra ruso-sueca también debería concluir antes de lo previsto, y será entonces cuando Rusia centre su atención en Polonia. Para evitar que Prusia y Austria se unan, debemos hacer todo lo posible para evitar que surja la alianza de partición prusiano-austríaco-rusa contra Polonia. Por lo tanto, Polonia debe fortalecerse primero. Y para que Rusia, Prusia y Austria no despertaran sospechas, Joseph utilizó a Estados Unidos como fachada de Francia para ayudar a Polonia. Por lo tanto, la carta tuvo que ser puesta en manos estadounidenses. El conde Saigul anotó rápidamente las instrucciones del príncipe heredero y Joseph añadió: ah, sí. Una vez que el arzobispo Talleyrand regrese de Inglaterra, que vaya directamente a Estrasburgo y me espere allí para viajar juntos a Viena. Recuérdele que traiga varios ayudantes de confianza. Estrasburgo es la última ciudad fronteriza de Francia en el camino hacia Austria. Sí, Su Alteza. Ese mismo mediodía, Joseph partió de Francia, no hacia Austria. El viaje a ese lugar debía esperar al ministro de Asuntos Exteriores Talleyrand, ya que algunos asuntos serían más convenientes para él. Más importante aún, tanto el bando prusiano como el austríaco necesitaban movilizaciones masivas de tropas que llevarían varios meses de preparación logística, y el levantamiento en Brabante no podía comenzar de inmediato. Su primera parada fue España. Al fin y al cabo, cuando Carlos IV fue coronado, era importante que representara a Francia y demostrara su apoyo.
Además, había muchos asuntos que tratar con España, un aliado poco fiable. Los intereses de España en ese momento estaban muy alineados con los de Francia y, debido a su poder nacional más débil, casi siempre seguía el liderazgo de Francia en asuntos internacionales, lo que la convertía en un buen aliado. Sin embargo, a pesar de tener un enorme imperio colonial y contar con la tercera armada más grande de Europa, España terminó siendo la más débil entre las potencias europeas. Si España pudiera fortalecerse, Francia podría aprovechar más de su fuerza, especialmente en sus relaciones con Inglaterra. Después de todo, la puerta de entrada al Mediterráneo, Gibraltar, está en la costa sur de España, originalmente territorio español antes de ser cedido a Inglaterra hace más de 70 años después de la Guerra de Sucesión Española. Desde entonces, los españoles han fijado su atención en esta ubicación estratégica, hasta el punto de convertirla en una obsesión. Arrebatarle el estrecho de Gibraltar a los británicos garantizaría en gran medida los intereses de Francia en el norte de África. Incluso con una poderosa flota británica, sin acceso al estrecho de Gibraltar, no podrían llegar al Mediterráneo y, por lo tanto, no podrían influir en los países del norte de África a lo largo de su costa sur. Joseph partió de París y su carruaje se dirigió al suroeste. En poco más de 10 días llegó a los Pirineos, la frontera entre Francia y España. Sin embargo, una vez que pasaron el estrecho paso de los Pirineos, especialmente al llegar a la ciudad española de León, su ritmo disminuyó inmediatamente. Las condiciones de las carreteras en España estaban simplemente muy por detrás de las de Francia. Por suerte, Joseph viajaba en el último modelo del carruaje de la piedra preciosa, que era bastante cómodo. No obstante, su trasero bien podría haber estado en el potro. Después de medio mes de vagabundeo, Joseph por fin vislumbró los edificios de Madrid a lo lejos. Ya se preguntaba en su corazón si debería tomar un barco para regresar. Carlos IV le dio al príncipe heredero de Francia el más alto nivel de recepción. Guardias de bienvenida se alinearon a 5 millas de Madrid, guiados personalmente por el ministro de Estado español hasta el Gran Palacio Real de Madrid. Carlos IV, del brazo de su buen hermano, se dirigió hacia el palacio desde el exterior de la plaza del palacio. Exquisitas alfombras estaban colocadas a lo largo del camino, la guardia de honor estaba firme a ambos lados y miles de nobles españoles y delegados de felicitaciones de varios países rodeaban el frente del palacio, mirando respetuosamente hacia Joseph mientras el sonido distante de los saludos era casi ininterrumpido. Los españoles sabían que el rey de Francia era un hombre extremadamente solitario y hogareño. Era casi imposible esperar que viniera a España. Por lo tanto, el príncipe heredero de Francia representó al rey de Francia aquí. Joseph aceptó un ramo de flores de un grupo de niños españoles y entró en palacio junto a Carlos IV. Señaló que la recién coronada reina de España, María Luisa, aunque siempre al lado, se comportó con mucha cautela y apenas habló durante todo el evento. Joseph suspiró aliviado en silencio. Parecía que el viejo rey había despojado por completo a esta mujer de su poder. Ella no debería poder arrasar España como lo había hecho históricamente, y no fue en vano que se hubiera tomado la molestia de ayudar a Carlos IV a atrapar a la adúltera. Después de un banquete sumamente suntuoso, Joseph saboreó el festín español, repleto de mariscos. Sinceramente, muchos platos españoles sabían incluso mejor que los de Francia. Tomemos como ejemplo el plato principal de hace un momento. Un guiso de marisco al horno. Se trajo a la mesa un gran cubo con ostras dispuestas alrededor de la capa exterior, luego una capa de langostas, seguida de una capa de carne de pescado sin espinas, luego una capa de pulpo asado, una capa de erizos de mar. Todo el cubo estaba luego horneado con queso y espolvoreado con especias. Un simple vistazo era suficiente para abrir el apetito. Joseph solo había comido medio cubo y ya estaba tan lleno que no podía agacharse. Por otra parte, Carlos IV arrastró a su buen hermano al teatro de palacio, donde se estaba representando una obra de un dramaturgo francés, Fedra. En la sala VIP del segundo piso, Joseph observó a su primo criticar sin piedad las actuaciones de los actores y no pudo evitar suspirar. Aprovechó para mencionar cuando la trama de la obra involucraba al canciller. Por cierto, hablando de cancilleres, Su Majestad, su actual ministro de Estado es el conde de Florida Blanca, ¿no es así? Carlos IV hizo un gesto con la mano. Deberías llamarme Antonio. Ah, es cierto, sigo llamándome Redondo. Joseph frunció ligeramente el ceño.
El conde de Floridablanca era el ministro de Estado de Carlos III y parecía que, sin que Godoy causara problemas, Carlos IV seguía utilizando el bastón del viejo rey. Sin embargo, este conde de Floridablanca no estaba en buenos términos con Francia. Capítulo 290. El conde de Floridablanca, además de ministro de Estado en España, desempeñó un papel muy importante, el de ejecutor de los planes reformistas de Carlos III. Carlos III, último rey capaz de España, promovió vigorosamente reformas absolutistas ilustradas, permitiendo la difusión de las ideas de la Ilustración en el país, fomentando el desarrollo de la industria y el comercio y promoviendo la liberalización económica. Al mismo tiempo, asestó un duro golpe al poder de la Iglesia, redujo los privilegios de la nobleza e intensificó la explotación de las colonias para mejorar el bienestar interno en España. Se podría decir que si Carlos III hubiera vivido unas décadas más, España todavía habría tenido la oportunidad de ascender. Pero después de su muerte, Carlos IV simplemente no pudo controlar la situación. Los nobles comenzaron a oponerse a las reformas y, con Godoy manipulando el poder, España rápidamente cayó en decadencia. Joseph reflexionó un momento y luego miró a Carlos IV. ¿Has oído hablar de los recientes acontecimientos en Brabante? ¿Brabante? Ah, ya me he enterado. Los ciudadanos de allí se han rebelado. ¿Sabe usted la razón del estallido de la rebelión? Parece que esto se debía a que Joseph II quería debilitar el poder de los Estados Generales de los Países Bajos. Aunque Carlos IV era un rey ineficaz, en general estaba al tanto de las noticias internacionales importantes. Joseph asintió. No se trata solo del Congreso, sino también de la reducción de los privilegios de la nobleza. En términos generales, las reformas en Austria fueron las que llevaron a la rebelión allí. Finalmente, la atención de Carlos IV se desvió de la obra. Mi querido Joseph, ¿qué exactamente estás tratando de decir? ¿No te parece que las reformas que está llevando a cabo Austria son muy parecidas a las que se están llevando a cabo en España? Reforzar la autoridad del rey, reducir los privilegios nobiliarios, fomentar el desarrollo de la industria y el comercio. Son similares, asintió Carlos IV, ¿y qué? Hay que tener en cuenta que España podría enfrentarse a una situación como la de Brabante. En realidad, Joseph estaba intentando asustar a Carlos IV. La intensidad de las reformas españolas no fue tan grande como la de Austria y, con una importante afluencia de inmigrantes de las colonias, los conflictos internos no serían demasiado agudos. Además, los Países Bajos meridionales eran un enclave de Austria y Bruselas estaba a más de 800 kilómetros de Viena, con varios estados alemanes en medio, lo que hacía que la gobernabilidad fuera extremadamente difícil. España no tuvo que hacer frente a estos problemas. Sin embargo, Carlos estaba muy convencido por su querido hermano, y de inmediato se puso ansioso. De hecho, es posible. También hay nobles que claman recientemente por la abolición de las recinas. ¿Qué debemos hacer? Joseph respondió inmediatamente. Las reformas de Su Majestad Carlos III no deben terminarse, son la piedra angular de la prosperidad de España. Pero tampoco podemos descuidar el descontento de los nobles. En este momento es necesario darles una salida para sus quejas. ¿Te refieres a? Desafortunadamente, es probable que la ira de los nobles se concentre en el conde de Floridablanca, el ministro de Estado que impulsa las recinas. Joseph dejó reflexionar a Carlos IV durante unos segundos antes de continuar. Y el agudo conflicto entre los nobles y el ministro de Estado puede conducir fácilmente a la ineficacia de los decretos. ¿Te refieres a nombrar un nuevo ministro de Estado? Sacrificar al conde de Floridablanca para preservar en la medida de lo posible los logros de las reformas de Carlos III sería beneficioso para España y, lo que es más importante, garantizaría la longevidad de la amistad entre Francia y España. Sin embargo, Joseph no continuó. Como francés, no le correspondía comentar demasiado sobre el nombramiento y destitución de funcionarios españoles. Lo mejor era detenerse después de dar una pista. Entonces cambió de tema y comenzó a hablar sobre los problemas coloniales de ambas naciones en América. Carlos IV estaba claramente frustrado con los problemas coloniales, y pronto se quejó. Estamos invirtiendo cantidades masivas de dinero en Nueva España, pero los rendimientos están disminuyendo, y los criollos protestan durante 11 meses del año, excepto durante el mes más frío del invierno. Los criollos a los que se refería eran europeos cuyos padres también estaban en América y que nacieron allí, formando el estrato central de las colonias.
Joseph había estado esperando este momento y, lleno de justa indignación, dijo: España obtiene abundantes productos de las Américas, pero es incapaz de convertirlos en ganancias reales, todo porque los británicos han metido un cuchillo en el comercio entre América y el Mediterráneo. Si Gibraltar todavía perteneciera a España, entonces los productos estadounidenses podrían venderse continuamente a las naciones costeras del Mediterráneo, y los ingresos fiscales anuales podrían incluso duplicarse. Carlos IV asintió vigorosamente en señal de acuerdo. ¿Y los portugueses? Están vendiendo productos brasileños a Europa a precios bajos, lo que reduce seriamente las ganancias de los productos estadounidenses. Exactamente, Joseph asintió con más fuerza aún. Los británicos y los portugueses son simplemente el cáncer de Europa. Por eso están aliados desde el siglo XIV, como el diablo eternamente enredado en una maldición. Mientras hablaban, el drama había llegado a su fin y los actores hacían sus reverencias en el escenario. Sin embargo, Carlos IV agarró a Joseph y lo acompañó como quien se apresura a ir al siguiente espectáculo. Todavía queda algo de tiempo hasta el baile. Vamos a jugar un poco primero. Ah, todas las apuestas están por mí hoy. Al llegar al corredor del palacio, Joseph vio a los sirvientes trabajando de un lado a otro y le susurró al oído a Carlos IV. Si deseas recuperar Gibraltar, te apoyaré con todas mis fuerzas. Este último se quedó estupefacto. Después de todo, la recuperación de Gibraltar era un deseo ferviente de todos los españoles. Como había dicho Joseph, este pequeño puerto podría aumentar significativamente los ingresos fiscales de España y también tiene importancia estratégica para controlar el paso del Mediterráneo. Se puede decir que una España con Gibraltar y otra sin él son prácticamente dos países diferentes. Sus ojos se abrieron mientras miraba a Joseph. No estás bromeando, ¿verdad? Por supuesto que no. Joseph le dio una palmadita en el hombro. No se trata solo de Gibraltar. En el futuro, también debemos unir nuestras manos para tomar Portugal y arrancar esta espina de la bahía de Cádiz. Portugal era una importante base naval y punto de abastecimiento para Inglaterra en el continente europeo, así como un nodo central en las rutas comerciales de Inglaterra. Por eso, siglos antes Inglaterra había firmado el Tratado de Windsor, formando una alianza con Portugal. Si Portugal fuese reconquistado por España, la influencia de Inglaterra en el continente europeo se reduciría directamente a la mitad. Como los británicos causaban problemas y disgustaban a Francia por todas partes, Joseph, naturalmente, no los consentiría. Como provenía de una era futura, incluso sabía más sobre las debilidades de Inglaterra que la propia Inglaterra. Los ojos de Carlos IV se abrieron aún más, y aunque Portugal había sido la obsesión de España durante más de 100 años, después de sufrir derrotas en las guerras anteriores, España casi había renunciado a ese hueso duro que le resultaba difícil de masticar. Pero ahora que el príncipe heredero de Francia había planteado esta tentadora perspectiva, ¿cómo no iba a sentirse conmovido? Si realmente pudiera tomar Gibraltar y Portugal, se convertiría sin duda en el más grande y venerado soberano de la historia de España, eternamente ensalzado por el pueblo español. Fin del capítulo 290.